Hey, bienvenidos, buenos días y bienvenidos. Vamos a comenzar la clase de este día y vamos a, vamos a continuar. Si se acuerdan, estábamos hablando de estequiometría. Vimos la parte teórica. Ahora ya nos falta la parte de aplicación de ejercicios, ¿sí? Entonces, vamos a ir directamente a la aplicación de ejercicios y yo espero que nos alcance el tiempo. Sería ya tercera, tercera sección que recibe esto. Yo creo que sí nos alcanza el tiempo, pero de cualquier manera, yo les invito a que si hay algo que si hay algo que vaya surgiendo, alguna duda que vaya surgiendo a lo largo del desarrollo de los ejercicios, de la explicación de los ejercicios, que ustedes tengan total libertad de poderme interrumpir, aunque les voy a sugerir, por favor, que, que traten de hacerlo a través del micrófono, porque es difícil cuando yo tengo, ¿cómo se llama? La presentación puesta, es difícil que yo vea lo que ustedes están escribiendo en el chat. A veces cuando hacemos pausas, sí, es fácil porque yo voy, reviso el chat y vamos bien, pero el problema es que cuando estoy ya con la presentación puesta, es bien difícil que yo vaya y revise el chat. Así que les voy a pedir, bueno, esa es a manera de sugerencia. Y si alguien de ustedes no tiene micrófono para poder hacer la pregunta, bueno, sí, escríbalo en el chat, escribe en el chat y alguien que tenga micrófono me dice, mire, han escrito en el chat y ya de esa manera sí yo me puedo detener y voy. Así que también a quienes tengan micrófono, usted por ejemplo tiene micrófono ahí, me dice por si usted observa y yo no haya visto. O a cualquiera. Es, ¿Qué dice? Osiris dice, sí ando patriótico, miren, está chiva la bandera, ¿eh? Está chiva, me gusta. Bueno, vamos a comenzar. Miren, a propósito de símbolos patrios, el video que tengo preparado para hoy prácticamente habla de eso, porque regularmente nosotros nos olvidamos de los significados de algunos de los símbolos patrios. Entonces, fíjense que yo encontré este video y al principio pensé que era un video de chiste, porque decía, el título con el que lo encontré decía, video por si te encuentras a los de Cuatrovisión, decía. Entonces yo dije, o sea, era de ser chiste, pero cuando ya lo empecé a ver, el video tiene bastante seriedad y por eso me gustó, porque habla de todos los símbolos patrios y les va desglosando poco a poco. Entonces, quiero quiero compartirlo con ustedes porque algo les va a quedar, porque de ir repasando, repitiendo, bueno, se va quedando poco a poco, porque es penoso que nosotros no sepamos como salvadoreños algunas cosas. Ya el hecho de que nos equivoquemos en la pronunciación de algún nombre, ya ahí sí que es una cuestión distinta. Por ejemplo, el pobre bicho de hace dos o tres años que dijo mozote en lugar de isote, en realidad yo siento que esa es una situación que a cualquiera le podría pasar, porque para mí sigue siendo una confusión de palabra, no que él no supiera. Entonces tener una cámara enfrente, un periodista real, o sea, uno lo pone nervioso y puede confundir una palabra como esa. Y a cualquiera no pudo haber pasado, pero el peor de los casos, el problema es que lo hizo en televisión abierta. Y bueno, vamos al reportero, que creo que es reportera, no me acuerdo. Pero que esa persona yo hubiera cortado esa parte, pues, porque exponerlo a tal situación fue muy delicado. De hecho, la gente todavía no se olvida, ya por esta época lo empieza a recordar el pobre bicho. Así que, bueno, repasemos un poco para que nosotros tengamos un poco de refresco de conocimiento, de esto. Bueno, ahí les va, pues.
Sean bienvenidos a un nuevo video. Este 15 de septiembre, nuestro país, El Salvador, celebra 198 años de independencia. Hoy hablaremos de los símbolos patrios y su significado. La bandera. Nuestra bandera nacional está compuesta por tres franjas horizontales de igual tamaño. La de arriba y la de abajo son de color azul cobalto y la franja del centro es blanca. El azul significa los dos océanos que rodean a Centroamérica. También representa el cielo salvadoreño. El blanco representa la paz que debe reinar siempre en nuestra tierra, así como también el acuerdo que debe existir entre todos para avanzar juntos hacia adelante como una sola nación. Fue adoptada oficialmente el día 17 de mayo de 1912. El escudo. El escudo nacional de El Salvador es el emblema nacional que representa al país, tanto dentro del territorio nacional como fuera de nuestras fronteras patrias. Se adoptó oficialmente en 1912, junto con la bandera actual. Su creador fue el del calígrafo salvadoreño Rafael Barraza Rodríguez. Ave nacional. El torogoz o tálapo es el ave nacional de El Salvador. Fue declarada como tal por un acuerdo legislativo que se aprobó el día 21 de octubre de 1999. Actualmente es una ave en peligro de extinción y solo se puede ver en lugares montañosos. El nombre científico del torogoz es Eumomota superciliosa. Es una especie de ave coraciforme de la familia Monotidae. Habita en Centroamérica desde la península de Yucatán hasta Costa Rica. Su plumaje es de colores llamativos, así como las plumas que cuelgan de su cola. Representa a la fauna nacional. Flor nacional. La flor de izote es la flor nacional de nuestro país. Es una flor de color blanca que crece de un arbusto que florece mayormente entre los meses de abril y mayo. Es común observar que se comercializa en mercados populares o supermercados del país, ya que es también comestible. Se declaró como uno de los símbolos patrios de El Salvador el 21 de diciembre de 1995. Representa a la flora nacional. Árbol nacional. En realidad existen dos árboles nacionales de El Salvador, los cuales fueron adoptados mediante un decreto legislativo el 1 de septiembre de 1939. Estos árboles son los siguientes. El maquilisguat. Se caracteriza por su espectacular presencia. Florece en época seca y sus flores color rosa adornan sus ramas. Puede llegar a medir 30 metros de altura y es capaz de desarrollarse en cualquier tipo de suelo. Su madera puede ser utilizada en trabajos de ebanistería y elaboración de muebles. Este árbol puede medir hasta 15 metros de altura. Sus grandes y majestuosas flores de color rosa ofrecen distintos grados de intensidad en su coloración. Cuando el maquilisguat florece, es uno de los más bellos de la región. El bálsamo. El bálsamo es un árbol robusto, de madera recia y pesada, originario de la zona comprendida entre El Salvador y el sur de México, que puede llegar a medir entre 15 a 25 metros. Su nombre en náhuatl significa ungüento de colibrí. De su corteza se extrae una resina natural o savia. Era utilizado por los indígenas de América para dolores de estómago y cicatrizar heridas. Actualmente la cordillera del Bálsamo es uno de los lugares donde este árbol crece naturalmente. En El Salvador es utilizado en la medicina tradicional e industrial. Y es así como llegamos al final de este video. No olvides darle like, compartir y suscribirte si aún no lo has hecho. Bien, espero que algo se les quede, algún poquito de lo que han escuchado, porque sé que poco a poco vamos aprendiendo algunas cosas, pero es importante ir repasando algunos términos como salvadoreños porque da vergüenza no saberlo. Bueno, hoy sí vamos a comenzar la clase y bueno, les estaba diciendo que habíamos hablado de aspectos geométricos puntualmente y bueno, ahora lo que nos queda pendiente es prácticamente el desarrollo de los ejercicios. Vamos a ver, bueno, nos tiene que alcanzar el tiempo para hacer dos ejercicios demostrativos y que yo espero que vaya surgiendo de manera clara. Sin embargo, insisto nuevamente,
Si hay algo que ustedes vean que no, o consideren que no está muy claro, me van diciendo. Vamos a empezar con un ejemplo de reactivo limitante y reactivo en exceso. Em, vamos a darle, vamos a darle lectura al enunciado, pero antes de eso, para poder comenzar ya en forma, permítanme, para ya poder comenzar en forma, voy a necesitar que me ayuden ahí levantando la manita, por favor. Va, levanten la manita. Vamos a poder. Vamos a ver quiénes están. Bien, bajen la mano. Bien, vamos a comenzar entonces. ¿Algún voluntario que quiera leer el enunciado? Solo uno, no se van a pelear. A ver quién. Ayúdenme. Ya, profe. Vamos, vamos. La reacción entre aluminio y óxido de hierro 3 puede producir temperaturas cercanas a los 3000 grados centígrados, lo que se utiliza para soldar metales. Al más F2O3 equivale a al 2O3 más Fe. En un proceso se hicieron reaccionar 124 gramos de aluminio con 601 grados de hierro. Sí, lo que dice ahí. Calcular la masa en gramos de al 2 o 3 que se formará. Muy bien. Bien. En este primer caso, lo que nos están pidiendo es calcular, al final nos dice, nos plantea y nos especifica puntualmente, calcular la masa en gramos de óxido de aluminio que se formará. Eso es lo que me está diciendo. Entonces quiere decir que la respuesta va a estar en gramos y que el producto que nos interesa es el óxido de aluminio. Entonces, me dan otro datito también aquí. Me dicen a mí que se hacen reaccionar 124 gramos de aluminio y además de eso 601 gramos de óxido de hierro. Pero antes de analizar cualquier otra cosa, lo que vamos a hacer es lo que les dije yo en la clase anterior. ¿Se acuerdan que era lo primero que había que hacer cuando tenemos este tipo de ejercicios de estequiometría? A ver quién se acuerda. ¿Qué era? ¿Alguien me Balancear dice? la ecuación. Muy bien, balancear la ecuación. Cualquier otra cosa es secundaria. Lo primero que hay que hacer es balancear la ecuación. Y si se fijan, si nos enfocamos en la ecuación, revisamos el aluminio. Aquí hay un aluminio, pero del lado derecho hay dos. Eso quiere decir que el aluminio necesita ajuste. La otra sustancia que necesita ajuste, porque si ustedes revisan el oxígeno son 3 aquí y 3 acá. O sea que el oxígeno está balanceado. Pero si revisamos el hierro, también aquí hay 2 hierros, pero aquí solo hay uno. Eso quiere decir, y todo apunta, aquí hay que colocar un 2 en el aluminio y un 2 en el hierro, ya para hacer el ajuste. Ya cuando utilicemos entonces la ecuación, tenemos que hacer ese ajuste de 2 aquí y un 2 acá. Si no lo hacemos, entonces aunque el procedimiento esté correcto, la respuesta va a ser errónea. Entonces, fíjense bien, tenemos dos reactivos, aluminio y óxido de hierro, que me están generando óxido de aluminio y hierro aislado. Entonces, lo que me están pidiendo es que averigüe cuánto óxido de aluminio se va a formar. Para hacer esto, tenemos que considerar que tenemos 124 gramos de aluminio y 601 gramos de
óxido de hierro para comenzar, esta reacción. A diferencia del ejemplo que hicimos en la clase anterior, que se acuerdan que hicimos el ejemplo del magnesio con ácido clorhídrico suficiente, decía, solo me daban la cantidad de magnesio limitada, pero nos dijeron que el ácido clorhídrico había la cantidad que yo necesitara. Entonces allí nos saltamos el proceso de averiguar quién es el reactivo limitante. Aquí tenemos que hacer el proceso completo. ¿Por qué? Porque tenemos dos reactivos y cada reactivo tiene una cantidad específica. Eso quiere decir que debo asegurarme de escoger bien quién es el reactivo limitante, o sea, quién es el que se acaba primero. Entonces vamos a la resolución. Como habíamos mencionado anteriormente, ¿cómo se llama? La ecuación hay que balancearla. Habíamos propuesto un 2 para el aluminio, que efectivamente ahí está. Un 2 para el aluminio y un 2 para el hierro. Cuando colocamos esos dos coeficientes, la ecuación ya queda equilibrada, ya hay la misma cantidad de átomos a la izquierda que a la derecha. Entonces, ya partiendo de esa premisa, entonces vamos a empezar a analizar. Una vez que ya está balanceada mi ecuación, pues empezamos a analizar. Lo que les decía es que ahora tenemos una situación especial. Tengo yo una cantidad en gramos para aluminio y tengo otra cantidad en gramos para el óxido de hierro. Ninguno de los dos dice que hay cantidad suficiente. Eso quiere decir entonces que cualquiera de estos dos puede ser el reactivo limitante. Cualquiera de esos dos se puede acabar antes. Y aquí voy a aprovechar también para aclarar otra cosa. No se vayan a dejar llevar por las apariencias. Cuando digo apariencias es porque si ustedes notan en cuanto a cantidad, esto es 124 gramos respecto a 601 gramos de óxido de hierro. Entonces, aunque veamos cantidades mayores, no podemos asegurar así a simple vista, hasta ahorita donde estamos, sin hacer mayores cálculos, no podemos decir que el reactivo limitante es el aluminio. O sea, puede ser que sí, pero las cantidades iniciales en gramos no son un parámetro fiable para poder concluir sin hacer los cálculos pertinentes de que este va a ser el reactivo limitante, o sea, el que esté en menor cantidad va a ser el reactivo limitante. No es así, porque acuérdense que repasando la definición de reactivo limitante, se define como aquel reactivo que se consume totalmente primero. No dice que el reactivo que está en menor cantidad, porque son dos cosas distintas. Por lo tanto, siempre traten de estar alertas con eso. De hecho, si ven esta geometría de la reacción, el aluminio se está gastando el doble para generar la misma cantidad de producto. El aluminio se gasta 2 veces y el óxido de hierro solo se gasta una vez. Entonces también eso es un parámetro de medida. Pero cualquiera de las dos opciones solo son una simple especulación. O sea, no es que yo esté seguro de esto. Entonces ya, partiendo de aquí, vamos a empezar ya a resolver. Volviendo a la analogía de la clase pasada, si se acuerdan, el sándwich se hacía con 2 pancitos, un jamón y una lechuga. Así habíamos dicho. Entonces, cuando definimos que cuántos panes salían, lo que nos indicó cuántos panes se podían hacer eran las rebanadas de pan, porque habían 10 rebanadas de pan y solo podíamos hacer 5 panes. Pero si solo hubiese sido cuestión del jamón, hubiéramos podido hacer 18 panes. Si hubiera sido cuestión de la lechuga, hubiésemos hecho 19 panes. Pero como solo habían 10 panes, 10 rebanadas, entonces solo pudimos hacer 5 panes. Entonces, lo mismo va a suceder aquí, solo que lo vamos a hacer ahora con números. O sea, lo que vamos a hacer es esto. Miren. Si solo dependiera del aluminio, que tengo 124 gramos, ¿cuánto óxido de aluminio se va a formar? Y eso nos va a dar la respuesta. La vamos a guardar. Luego, vamos a hacer lo mismo para el siguiente compuesto. Y vamos a decir, si solo dependiera del óxido de hierro, que son 601 gramos, ¿cuánto óxido de aluminio se va a formar? Entonces eso quiere decir que el proceso lo vamos a hacer 2 veces.
¿Por qué lo vamos a hacer 2 veces? Porque son 2 reactivos. Si fueran 3 reactivos, por ejemplo, lo tendríamos que hacer 3 veces y así sucesivamente. Entonces, nos planteamos el proceso para indicar la cantidad en gramos que hay de óxido de aluminio en esta reacción. ¿Cuánto se va a formar? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el reactivo limitante. Para identificar el reactivo limitante, entonces nos tenemos que posicionar, como dije, en el primer átomo. El primer reactivo, perdón, es un átomo, que sería el aluminio. Entonces, el aluminio lo vamos a convertir a moles de aluminio para poder hacer el tratamiento. Acuérdense que dijimos que si queremos averiguar cuánta incidencia tiene una sustancia en contra de otra, lo que tenemos que hacer es colocarla en unidades de mol, porque cuando las sustancias están en unidades de mol, yo puedo con la estequiometría de la ecuación pasarme a cualquier otra sustancia que yo quiera. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vean, yo tengo 124 gramos de aluminio. Eso es lo que me da el ejercicio para iniciar. Entonces esos 124 gramos de aluminio lo tengo que convertir a mol para que sea funcional en cuanto a las conversiones que vienen. Entonces yo tengo que obtener unidades de mol. Entonces lo voy a poner arriba porque acuérdense que arriba voy a poner la unidad que quiero obtener y abajo la unidad que quiero desechar o eliminar. Entonces aquí abajo voy a poner las unidades en gramo. ¿Cómo voy a hacer para conseguir la unidad en gramo en este caso de aluminio? ¿Alguien me dice? A ver si alguien me dice. ¿Cómo hago para convertir? ¿Cuál sería el factor de conversión que necesito ahí? ¿Qué pongo abajo? A ver. Nadie. La masa atómica. La masa atómica, muy bien. En este caso, como es un átomo, Ángela es, ¿verdad? Ángela es, sí, va. Creo que ya Sí, lo... profe. Ah, vaya. Perdón, Ángela, es que lo que pasa es que no les he contado, pero no estoy usando la misma forma de grabar y de proyectar clase, entonces no puedo ver bien las cosas porque al parecer están sucediendo algunos problemas, entonces no puedo revisarlos a tiempo cuando hablan, pero ya yo creo que ya la conocí. Vale. Entonces, sí, la masa atómica en este caso, porque el aluminio es un átomo, por esa razón. Entonces, ¿cómo puedo extraer ese valor de la masa atómica? Pues en la tabla. Voy a la tabla, busco el aluminio, lo localizo y veo que el aluminio tiene un total de masa de 27 gramos, ¿verdad? Son 27 gramos para el aluminio. Entonces lo coloco. Y bueno, aquí prácticamente lo que he ganado es, ¿cómo se llama? Eliminar gramo con gramo. Y cuando elimino gramos de aluminio con gramos de aluminio, me va a quedar unidades de mol. Lo he convertido en unidades de mol. Ahora que ya lo tengo en unidades de mol, lo que tengo que hacer es aprovechar que estoy en moles y de ir a visitar la ecuación y hacer lo siguiente. Yo sé cuál es la relación entre el aluminio y el óxido de aluminio en función de la reacción. Entonces, esta relación de aquí para acá es lo que voy a ocupar a continuación para establecer el segundo factor de conversión. Entonces, arriba voy a colocar lo que quiero obtener, que si se acuerdan, vamos para acá, para el óxido de aluminio. Entonces, arriba voy a poner óxido de aluminio, que va a ser mi respuesta final en unidades, y abajo voy a poner moles de aluminio, pero de la ecuación. ¿De dónde ha salido este 1 mol de óxido de aluminio? Salió de esta reacción que está acá. Fíjense. El óxido de aluminio está acá. Hay que hacerle caso al coeficiente. En este caso el coeficiente es 1. Entonces por eso puse 1 mol de óxido de aluminio. ¿Y con qué lo voy a relacionar? Lo estoy relacionando con aluminio. Entonces busco el aluminio en la ecuación. Y aluminio dice que tiene 2 moles según esto. Entonces ese 2 hay que respetarlo. Entonces acá abajo voy a poner
2 moles de aluminio. ¿Ya? Espero yo que quede clara esta parte, este salto, porque este salto siempre se va a hacer. O sea, convierto a mol cualquier sustancia que estoy analizando para luego relacionarla con su respectivo producto, en este caso, que sería el óxido de aluminio. Muy bien, con esto elimino moles de aluminio con moles de aluminio, ¿verdad? Y lo que me va a quedar es mol de óxido de aluminio. Hacemos la operación y sería 124 por 1 entre 27 por 1 entre 2. Entonces, si ustedes resuelven bien esto, a ver, se me regresó, perdón. A ver, si ustedes resuelven bien, la respuesta sería 2.29 mol de óxido de aluminio. O sea, el resultado de 124 por 1 entre 27 por 1 entre 2. 2.29 mol de óxido de aluminio. Esta respuesta, así solitaria, no me sirve de nada. Ahorita esta respuesta no me está sirviendo de absolutamente nada porque no la puedo comparar. Esta respuesta es útil solo si es comparable con otra. Entonces, esta respuesta obedece al aluminio. O sea, dicho de otra forma, ya mencionamos la elaboración del sándwichito, así como cuando dijimos, si hubiese sido solo cuestión del jamón, me hubiera podido preparar 18 pancitos. Entonces, aquí lo que estamos diciendo o averiguando es, si solo dependiera del aluminio, de los 124 gramos de aluminio, yo puedo preparar 2.29 mol de óxido de aluminio. Eso es lo que yo podría hacer si solo dependiera del aluminio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo para la otra estructura. En este caso sería para el óxido de aluminio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, esos gramos que me dieron iniciales, o sea, los 601 gramos, los tengo que pasar a mol. Entonces, mire, voy a seguir la misma estructura que seguí para el aluminio. Y en este caso sería 601 gramos de óxido de hierro. Los coloco acá y lo voy a convertir a mol. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Lo que yo espero encontrar es mol de óxido de hierro. Entonces, abajo, ¿qué voy a poner? La masa molecular. En este caso anterior, pusimos la masa atómica porque es un átomo. Pero en este otro caso, como esto es una molécula, entonces vamos a sacar la masa molecular. Espero que se acuerden que la masa molecular se obtiene a partir de las masas atómicas de los átomos que están en sus componentes, multiplicado por el número de veces que dice. En este caso, hierro, la masa en gramos del hierro multiplicada por 2 y la masa atómica del oxígeno multiplicada por 3. Si ustedes hacen bien este cálculo de la masa molecular, van a obtener una cantidad en gramos de 159.7 gramos de óxido de hierro. ¿Ya? Con esto eliminamos gramo con gramo y me va a quedar moles de óxido de hierro. Entonces sería que ya tengo moles de óxido de hierro, o sea que ya lo tengo en ese punto donde yo puedo ir a hacer la comparativa para el producto que me están pidiendo. Entonces, como ya tengo moles de óxido de aluminio, o sea, aquí estoy constituido en esta parte de la ecuación, ahora tengo que saltarme al producto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, acuérdense, siguiendo la estequiometría de la ecuación, tengo yo que el óxido de hierro se gasta en un mol. Cada mol que se gasta de óxido de hierro genera un mol de óxido de aluminio. Están de 1 a 1 si se fijan. En la primera relación era cada 2 moles de aluminio genera un mol de óxido de aluminio. Pero en este caso, con el óxido de hierro es un mol de óxido de aluminio se genera cuando reacciona un mol de óxido de hierro. ¿De dónde saqué este 1 y 1? Aquí. Coeficiente 1 de aquí, coeficiente 1 de acá. Entonces, aquí cancelamos moles de óxido de hierro, se cancela con moles de óxido de hierro y lo que voy a obtener al final son moles de óxido de aluminio,
que sería a la larga la misma respuesta de aquí arriba. O sea, me refiero que estamos analizando el mismo producto, ¿verdad? Entonces, aquí está más fácil porque aquí solo tenemos que eh, efectuar 601 gramos por 1 en 359.7, porque luego sería por 1 entre 1, y eso ya es un valor que ya no va a cambiar. Entonces, en lo que nos enfocamos es en la división. Si hemos dividido correctamente, vamos a tener un total de 3.76 mol de óxido de aluminio. 3.76. Entonces, pregunto yo, ¿quién será el reactivo limitante en este caso? A ver quién me dice. El aluminio. El aluminio. Muy bien. ¿Por qué razón es el aluminio? ¿Quién dijo el aluminio? No le logré conocer. Osir, Ah, sí. porque los Ajá. moles son menos. Muy bien, los moles son menos, el que genera menor cantidad. Perfecto. Entonces, eso está correcto, eso está muy bien. Entonces, eso quiere decir que según la comparativa de cantidades, como esto, por ser 2.29 y este 3.76, yo digo, y yo concluyo que el reactivo limitante sería el aluminio, porque está generando 2.29 mol de óxido de aluminio. Perfecto, eso sería el análisis. Ahora bien, ¿qué sigue después de haber definido que el aluminio es mi reactivo limitante? Miren, como en el enunciado del problema no me están pidiendo que identifique mi reactivo limitante. No me lo piden. Entonces, porque si me lo pidieran, la respuesta sería aluminio. Y noten ustedes también que, bueno, a pesar de que las diferencias estaban bien marcadas en cuanto a la cantidad de gramos iniciales, el 2.29 no está tan lejos del 3.76. O sea, prácticamente sí, ¿verdad? Porque tenemos una unidad técnicamente de diferencia, un poco más de una unidad de diferencia, pero eh, me refiero yo a las cantidades iniciales. Por eso les decía yo que las cantidades iniciales no son indicadores de que se va a acabar antes, ya, porque a pesar de que es una cantidad bien pequeña, se está ocupando el doble también. Entonces, a veces las cantidades quedan bien cercanas. Pues bien, como hemos definido que el aluminio es el reactivo limitante, vamos a usar ese número que nos ha salido, porque esa es como la cantidad de pancitos, ¿se acuerdan? La cantidad de panes que nos salían en el ejemplo anterior, ahora se traducen en moles de ese producto. Entonces decimos que lo que podemos hacer, lo más que podamos hacer es 2.29 moles de óxido de aluminio. Entonces esa es la cantidad que se respeta. Entonces tomamos ese número, aquí está, tomamos el 2.29 mol de óxido de aluminio y ¿qué vamos a hacer con él? Bueno, lo vamos a convertir a gramo. Mire, ¿y por qué lo va a convertir a gramo? O sea, ¿por qué se le ocurrió? Ah, bueno, volvamos al enunciado de la pregunta inicial. O sea, nos decía al final, el enunciado del problema, calcular la masa en gramos de óxido de aluminio que se formará. Yo ya sé cuánto óxido de aluminio se va a formar. ¿Cuánto se va a formar? 2.29 mol. Lo que yo no sé es a cuántos gramos equivale. Entonces, ese es el último pasito que yo debo generar. O sea, cambiar esa unidad de mol a gramo, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces decimos 2.29 mol de óxido de aluminio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, trazo la línea y acuérdense, hay que decidir quién va a ir arriba y quién va a ir abajo. Abajo voy a poner lo que quiero eliminar y arriba voy a colocar lo que quiero obtener. Entonces, lo que quiero eliminar son moles, ¿sí? Son moles. Y lo que quiero obtener son gramos. Entonces, lo que tengo que hacer es sacar la masa molecular del óxido de aluminio. Saco la masa molecular, que sería 27 por 2 y 16 por 3, que son las masas correspondientes. Cuando yo saco la sumatoria, esa masa total equivale a un mol de esa sustancia. Acuérdense que las masas moleculares siempre dan la masa estimada para un mol. Entonces, un mol de óxido de aluminio tiene
102 gramos de óxido de aluminio. Eso es lo que sale del cálculo de la masa molecular, ya que hay que sacarlo con la tabla. Entonces aquí ya una vez hacemos eso, mol de óxido de aluminio se elimina con mol de óxido de aluminio y solo se procede a la multiplicación 2.29 por 102 gramos, porque si lo dividimos entre 1, pues vamos a tener el mismo resultado. Al final tenemos nosotros una cantidad de 233.58 gramos de óxido de aluminio. Esta es la cantidad en gramos de producto que se genera al hacer reaccionar 124 gramos de aluminio con 601 gramos de aluminio. Bien, vamos a hacer una pausa aquí y espero por sus preguntas. Veamos si hay preguntas. Vamos a ver si hay preguntas. Igual si... Todo claro. Levanten la mano, pues. Levanten la mano. Vamos a ver quiénes están activos. Bueno, pero mientras estamos esperando para la levantada de mano de los que están activos, insisto, si hay preguntas, háganlas. Si hay preguntas, háganlas. Profe, Diga. para calcular entonces la masa molecular es la masa atómica de cada uno y sumarla, ¿verdad? Exacto, la masa atómica de cada uno multiplicada por el número de veces que aparece en la ecuación. Por ejemplo, a ver, si tomamos en cuenta aquí, bueno, no sé si ven el cursor, espero que localicen el cursor. Tenemos aquí el óxido de aluminio, entonces sería la masa atómica de cada elemento constituido en la fórmula, ¿verdad? La masa atómica multiplicada por el número de veces que dice el subíndice. Por eso aquí decimos, la masa atómica es 27. Ese 27 se multiplica por 2. La masa atómica del oxígeno es 16. Ese 16 lo multiplico por 3, porque así dice el subíndice. Cuando ya tengo los valores conjuntos de las multiplicaciones, hasta entonces yo voy a sumar todo eso. Y ese tiene que darme el resultado. ¿Sí va? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Yo, profe, sí, vamos A ver. Vamos a ver. Dale vos, Osiris. Vamos a decir entonces. que si siempre vamos a utilizar el reactivo limitante, digamos cuando nos piden pasar de moles a gramos, siempre vamos a utilizar eso. Bueno, pues vamos a utilizar reactivo limitante cuando nos involucre la condición de que necesitamos saber cuánta cantidad de producto se forma. Ahí sí. O sea, si tiene que ver o está relacionado con la cantidad de producto que se va a formar, es ahí donde vamos a usar este tipo de procedimiento que hemos hecho de reactivo limitante. ¿Sí va? Ok, gracias, profe. Vaya pues. Alguien más iba a preguntar algo, creo, ¿verdad? Sí, profe. A ver, dígame. Mire, en la última parte, ¿de dónde sacó el 102? En la última Es que parte. me perdí en esa parte, sí. Al final. Vamos a ver, permítame. Solo... A ver. Usted dice aquí cuando ya tomé el 2.29, el 2.29 que dijimos que el aluminio era reactivo limitante y lo paso para acá abajo. Ahí dice. Sí, ahí. Vale, sí. Lo que sucede aquí es que como la pregunta, si nos vamos arriba, la pregunta en el enunciado decía calcular la masa en gramos de óxido de aluminio que se formará. Entonces, ya sabemos que el reactivo limitante me dice cuánto producto se forma. Entonces, por eso me lo traje para abajo. Pero en moles no me sirve porque el enunciado me está diciendo que lo quiere en gramo. Entonces, lo único que hemos hecho es una conversión. ¿De dónde saqué el 102? El 102 lo he sacado de la masa atómica, que es lo que estaba explicando yo con esta molécula de aquí, que en el caso del producto, pues prácticamente sería la misma molécula, o sea, el 27 por 2 y luego 16 por 3, que serían las masas atómicas correspondientes a los átomos constituyentes de la molécula que estamos viendo.
Y luego que ya tenemos esas multiplicaciones listas, hacemos la sumatoria y nos tiene que dar 102 gramos. ¿Para qué? Para que nos dé permiso de pasar a gramo. Entonces, esta cantidad en gramos es estandarizada para un mol y así nos permite eliminar mol con mol. Y nos queda ese 233.58. No sé si allí sí queda claro. Sí, ahora sí. Gracias, Va, profe. chévere. Muy bien. Entonces, miren, lo que hemos averiguado son dos cosas. No solo encontramos la respuesta del problema que nos estaban planteando, sino también adicional a eso, porque era, pues era la única manera de poder resolver, hemos encontrado también el reactivo limitante. Identificamos quién era el reactivo limitante, que es el aluminio, y también definimos cuánto producto se formaba. Entonces, además de eso, hemos definido cuántos gramos se forman ya finalmente. Pero también, si se fijan, si nos vamos a los datos preliminares antes de decidir quién era el reactivo limitante, nos damos cuenta que el óxido de hierro tenía una capacidad para formar 3.76 mol de óxido de aluminio, superior al 2.29 que formó el aluminio. Entonces la gran pregunta es, esto ya está fuera del enunciado del problema, pero quiero aprovechar de que lo veamos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto reactivo me sobró? O sea, ¿cuánto? Porque aquí prácticamente estamos hablando de que el óxido de hierro, que eran 601 gramos, se consumieron hasta que se formaron 2.29. Pero después de eso, según lo que vemos aquí, el óxido, el óxido de hierro podía seguir formando más óxido de aluminio. Entonces, ¿qué fue de él? Pues que no reaccionó. ¿Cuánto es eso que no reaccionó? Eso lo podemos hacer sencillo, miren. Quiero que vean acá. Pongo la reacción aquí para auxiliarnos de la estequiometría. Entonces, ¿cuánto el reactivo de exceso quedó sin reaccionar al final? O sea, ya sabemos que el reactivo limitante era el aluminio, pero en consecuencia mi reactivo en exceso va a ser el óxido de aluminio, porque es el que no se termina debido a que el otro se terminó antes. Y entonces lo que vamos a hacer aquí es este planteamiento, miren. 3.76 mol de óxido de aluminio menos 2.29 mol de óxido de aluminio. ¿De dónde saqué estos números? Estos números son las cantidades que ellos potencialmente pueden generar si solo dependiera de ellos por individual. Entonces lo que hago yo es una resta tomando en cuenta el parámetro más amplio, este del óxido de hierro, que genera 3.76 mol. Y le voy a restar lo que se genera en realidad, o sea, lo del aluminio. Entonces, 3.76 menos 2.29 quiere decir que hay un 1.47 mol de óxido de aluminio que no se formó. ¿Por qué razón? Porque se acabó el aluminio, pero pudo haberse formado 1.47 mol extra de lo que se nos ha formado, del 2.29 se pudo haber formado 1.47 más, porque el óxido de hierro potencialmente pudo haber formado hasta 3.76. Entonces, con esa resta de los productos que forman por individual, hemos calculado cuánto se pudo haber formado. O sea, esto es utópicamente lo que se pudo haber formado si el aluminio no se hubiera acabado. Entonces, ¿de qué nos sirve de parámetro esto? Porque esto no nos dice el reactivo en exceso, esto nos está diciendo de cuánto producto no se formó. Pero acuérdense que tenemos el truco de jugar con la estequiometría. Entonces, yo sé cuánto producto no se formó. O sea, yo sé que 1.47 mol de esto no se llegó a formar porque se acabó el aluminio. Entonces lo que vamos a hacer es una regresión. Pasemos ese 1.47 a su equivalente en reactivo en exceso, que es el que no se acabó. Entonces vamos a hacer la conversión y usamos la estequiometría. Como está en mol, va a ser más fácil. Lo que quiero eliminar irá abajo, lo que quiero encontrar irá arriba. Arriba yo espero tener óxido de hierro y si se fijan, según la estequiometría es un mol, ¿verdad? Un mol de óxido de hierro se necesita para generar un mol de óxido de aluminio, que sería abajo, que es lo que tengo yo ahorita. Entonces, esto sería mol de óxido de aluminio, se elimina con mol de óxido de aluminio y
Bueno, en este caso casualmente nos va a resultar el mismo valor, pero quiero aclarar que nos queda el mismo valor porque la estequiometría está de 1 a 1. O sea, vean, un mol de hierro genera un mol de óxido de aluminio. O sea, estaban de 1 a 1. Si hubiese sido, por ejemplo, bajen la mano que se me había olvidado decirle, si hubiésemos estado en la relación de aluminio con óxido de hierro, entonces ahí sí hubiera sido 2 a 1. Entonces este número de acá arriba, si esto hubiera sido aluminio, aquí tuvo que haber sido 2. Entonces ese 1.47 hubiese cambiado. Entonces quiero aclarar que no cambió porque la estequiometría dice que está de 1 a 1. Bien, ya aclarado ese punto, si se fijan, ya pasamos de moles de producto a moles de reactivo. O sea, ¿qué quiere decir? Que 1.47 mol de ese reactivo no reaccionó. Ese es entonces mi reactivo en exceso, la cantidad en exceso. Y podemos averiguar a cuántos gramos equivale. ¿Cómo lo hacemos? Ese 1.47 mol le multiplicamos la masa molecular, que en este caso sería 159.7, se lo multiplicamos y encontramos que no reaccionó o quedó sin reaccionar exactamente 234.75 gramos. Y si lo comparamos con la cantidad que nos dieron inicialmente, aproximadamente, bueno, un poco más de un tercio de la cantidad que nos dieron inicialmente se quedó sin reaccionar. O sea, es bastante reactivo que se quedó sin cambiar debido a que el aluminio se acabó. Entonces, para eso sirve también. O sea, en este caso hemos comparado ese déficit en eficiencia del rendimiento de la cantidad de producto. Y fíjense que averiguando ya cuánto reactivo no se, no se hizo reaccionar o cambiar a producto, ya tenemos 234.75. Con esto podríamos averiguar también cuánto aluminio extra necesitamos agregar para neutralizar exactamente esa cantidad. Entonces, todas esas cosas las podemos hacer con cálculos estequiométricos. ¿Bien? Bueno, a ver, hacemos otra pausa y pregunto yo, ¿habrá alguna duda generada a partir de esta otra explicación? Ya, profe. A ver, dígame. Lo de 159.7, ¿dónde lo sacó? Que ahí sí me perdí. Vaya, 159.7, esto de aquí abajo, lo saqué de la masa molecular del óxido de hierro. Porque lo que hicimos es que teníamos 1.47, perdón, mol de óxido de hierro. Entonces, pero así, en mol es bien complicado saber cuánto nos sobró o cuánto tuvimos, porque al inicio nos dieron 601 mol de 601 gramos, perdón, de esa sustancia. Entonces, para que hubiese una comparativa coherente, lo pasé a gramos. Esta es la masa molecular del óxido de hierro. Entonces, lo multiplico por la masa molecular. Lo que pasa es que como no es el factor de conversión completo, pero aquí tendría que ir la línea y aquí abajo lo equivalente sería un mol de óxido de hierro. Entonces, mol se va con mol. Es como que lo multiplicara. Pero sí, es la masa molecular, Ángela. Es la masa molecular. A ver, tengo a Rodrigo, a Marian y a René con la mano levantada. No sé si tienen preguntas. Yo no, profesor, olvidó nada. Vaya. Eso se le quedó arriba de la... Vaya. Marian. Bueno, Rodrigo. No. Bueno, Marian, no sé. ¿Y René? ¿Tendrá alguna pregunta? Bueno, creo que tampoco. Ahora sí, que todos tienen la mano abajo. Levanten la mano otra vez. Por favor. Vamos a ver. Eso, levantando la manita.
Y se han ido bastantes. ¿Qué pasa ahí? Mejor voy a tomar una captura en lugar de anotarlo porque son bastantes. No sé si no escucharon, pero les pedí que levantaran la mano. Me imaginé que algunos se habían ido. Vamos a ver. Bueno, bajen la mano ya. Bajen la mano. Profe, Diga. entonces la última conversión solo la hizo para ver el reactivo en exceso en gramos. Para verlo en gramos para que fuera más claro, sí. O sea, con esto ya aquí, en el primer resultado, 1.47 ya era suficiente para determinar la cantidad de reactivo que me había quedado en exceso, pero en mol. Entonces, pero a veces el parámetro de mol no es tan claro como pasarlo a gramos y tener un parámetro de medida, ¿va? Porque aquí 1.47 mol a mí no me queda muy claro de decir, sí, fue poquito, fue mucho, fue menos, porque como les decía, la cantidad en gramos que me dan de óxido de hierro al inicio al inicio del problema eran 601, pero 1.47 mol no sé a cuánto equivale en gramos para hacer la comparativa de cuánto me sobró respecto al 601. Entonces, por eso hice la conversión. Vamos a ver. Aquí hay una pregunta. Ángel dice, ¿y cómo se podría hacer para calcular cuánto aluminio se necesitaría para reducir la cantidad de... chivo. Bueno, y no solo para reducirla, sino para acabársela. O sea, yo puedo decir, yo puedo determinar exactamente cuánto necesito para, ¿cómo se llama? Para acabarme exactamente esa cantidad. Vaya, ahorita les explico cómo sería. Vamos a ver, pero tenemos que cambiar de este lugar. Nos vamos para el otro. A ver. Vamos a hacer así. Yo tengo, a ver, está claro que yo tengo, voy a quitar esto de aquí. Yo tengo hasta ahorita 234. Vean, yo tengo 234.75 gramos, que es la cantidad de gramos que no han reaccionado de hierro, ¿cierto? Entonces, lo voy a poner aquí afuera para que se vea mejor, para que resalte mejor. Entonces, esta es la cantidad en gramos que no ha reaccionado, ¿ya? Que me ha quedado sobrando. Entonces, pero si yo quiero averiguar cuánto aluminio es que necesito yo para que esto se me reaccione totalmente, o sea, que no me sobre exactamente nada, yo lo tengo que ocupar en mol. O sea, esto, ustedes saben que esto es lo mismo. A ver. No se me desaparece esa cosa, no me gusta. Va. Eso que está aquí en gramo es exactamente lo mismo que decir en mol, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, pero para poder explicar lo que pregunta Ángel, yo lo voy a usar, prefiero usarlo en mol porque, ahorita les digo por qué. Porque entonces yo digo por, está muy delgada la línea. A ver, yo digo por, trazo la línea, yo lo que tengo es que eliminar mol, tengo que eliminar moles de, no, olvídenlo. Vamos a ver. Sí, ven, pero no era la unidad. Espérense, espero no confundirlos con lo que voy a hacer. Pero esto solo es para llevar el orden. Es que allí no era óxido de aluminio, sino que óxido de hierro. Lo que pasa es que como era la misma cantidad. Vaya, sí, sería así. Lo que yo tengo que hacer... Vamos a quitar todo esto para que no nos hagas atrás. Ahí. Entonces, lo que yo tengo que hacer, decía,
es pasar estos moles de óxido de aluminio, de óxido de hierro, perdón, para averiguar, seamos claros, para que quede claro esto. Yo tengo que averiguar, yo sé cuánto óxido de aluminio me ha quedado sobrando, ¿verdad? Es 1.47 mol. Entonces, cuando lo tengo en mol, lo que yo sé es que puedo averiguar de alguna manera, cuánto, bueno, que quepan, cuánto aluminio es el que necesito para contrarrestar. O sea que yo puedo saber exactamente cuánto de este otro necesito para neutralizar exactamente 1.47. ¿Cómo lo hago? Con la estequiometría de la ecuación. O sea, para el caso, yo digo, estequiometría de la ecuación. ¿Cuántos moles de óxido de hierro hay en la ecuación? A ver, dígame. ¿Cuántos moles de óxido de hierro dice que hay aquí en la ecuación? Aquí. ¿Cuántos moles dice que hay? A ver, 1. 1. El coeficiente, ¿verdad? El coeficiente es 1. No cambia de colorcito. El coeficiente es 1. Entonces aquí digo un mol. Un mol de óxido de hierro. Entonces, ya lo tengo. Un mol de óxido de hierro. Chévere. Y arriba voy a poner cuánto se consume en moles de aluminio para generar el producto. Entonces, según la estequiometría de la ecuación, ¿cuánto es? ¿Cuántos moles de aluminio hay según la ecuación? 2. 2, muy bien. Entonces digo, porque el 2 lo dice, la ecuación lo tiene escrito, entonces yo me voy a regir por la ecuación. Por eso les decía que antes de hacer cualquier cosa con el procedimiento, hay que balancear la ecuación porque los numeritos extras que le voy a poner, yo los tengo que respetar y los tengo que colocar. Entonces ahí está, 2 mol de aluminio, aquí, ¿verdad? A ver, necesito calculadora. ¿Alguien tiene una calculadora ahí a la mano? Yo no funciono sin cálculo, usted tiene ahí una. Va a traerla por si acaso. A ver, si alguien en la casa tiene una ahí a la mano. Ya, profe. Vaya, chévere. Solo quiero hacer referencia aquí la pregunta de Ángel. Decía al final neutralizarse. Sí, pero hay que tener cuidado con eso de neutralizar, porque acuérdense que neutralización es un proceso específico, ¿verdad? Y aquí lo que estamos haciendo, estamos diciendo es consumir totalmente. Mejor vamos a preferir decir así, cómo se consume totalmente. Vale, chévere. Entonces, aclarado eso, vamos marcando. Mol de óxido de hierro se elimina con mol de óxido de hierro. Entonces multiplicamos 1.47 por 2 entre 1. Va a ser igual. ¿Cuánto es eso? A ver, ¿quién me ayuda? 2.94. 2.94. 94, vaya. 2.94. Las unidades serían mol de aluminio, ¿sí? Entonces yo ya averigüé cuánto de aluminio debo agregar extra para neutralizar exactamente esos 234.75, que es equivalente a decir 1.47 mol. Pero aquí esto no me dice nada, ¿cierto? Porque en la realidad yo agregué una cantidad en gramos de aluminio, 100 y tanto, no me acuerdo ahorita, no tengo el dato, pero siguiendo la métrica de la estequiometría para responderle a Ángel su cuestionamiento, entonces aquí solo tengo que pasarlo a gramos, ¿sí? Un mol de aluminio. A ver. Un mol de aluminio equivale a, según la tabla, 27 gramos de aluminio. Entonces sería multiplicar 2.94 por 27. ¿Cuánto me da eso? ¿Otra vez? 79.38. Entonces necesito yo 79.38 gramos extra de aluminio para que la reacción que acabamos de analizar no le quede sobrante de nadie.
Si yo agrego a la cantidad inicial de aluminio 79.38 gramos de aluminio para hacer la reacción, no va a sobrar nada y en ese caso no tendríamos reactivo en exceso. Ya respondiendo entonces a la pregunta que planteó Ángel. Bueno, volvamos entonces. Volvemos a la presentación. Vamos a la presentación. Bien. Entonces hemos respondido, bueno, respondimos de hecho más preguntas de las que estaban planteadas, pero eso es bueno. Hemos resuelto esta parte de reactivo limitante y reactivo en exceso y también definimos cuál cantidad era la adecuada del reactivo limitante que había que agregar para que no existiera ni reactivo limitante ni reactivo en exceso, en este caso. Muy bien, tenemos otro ejemplo acá. Este ejemplo va a ser un poco más práctico porque ya hicimos el procedimiento que debimos aprender y solo tenemos que agregar lo nuevo que sería en este caso, el rendimiento de una reacción. Entonces, a ver, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. No se van a pelear. Yo, profe. Vamos. En la industria, el vanadio metálico que se utiliza en aleaciones con acero se puede obtener por la reacción del óxido de vanadio con calcio a temperatura elevada. Calcio más vanadio 2, oxígeno 5, equivalente a calcio, oxígeno más vanadio. Durante un proceso determinado, 1.54 por 10 a la 3 gramos de vanadio 2, oxígeno 5, reaccionan con 1.96 por 10 a la 3 gramos de calcio. Calcular el porcentaje de rendimiento si se obtienen 803 gramos de vanadio de forma experimental. Bien. Calcular el porcentaje de rendimiento, o sea, el rendimiento porcentual, ¿verdad? Y me dan este dato, 803 gramos de vanadio se obtuvieron de forma experimental. Eso quiere decir que lo experimentaron, lo hicieron en el laboratorio y al final, cuando pesaron su producto, o sea, su resultado, les dio un total de 803 gramos, ¿sí? Entonces, miren, para este proceso, para determinar cuál es el rendimiento porcentual de una reacción, de manera obligada, tenemos que averiguar quién es el reactivo limitante, porque el reactivo limitante me va a decir quién es el rendimiento real. O sea, así como hicimos exactamente el anterior, va a ser el mismo proceso. Ese rendimiento teórico que vamos a encontrar a partir de la identificación del reactivo limitante tiene que ser, ahorita me estoy proyectando porque no lo hemos encontrado todavía, pero tiene que ser mayor a 803 gramos. ¿Por qué? Porque el que vamos a calcular es teórico. No comprende la pérdida de producto bajo ninguna circunstancia. En cambio, este sí, porque como fue experimental, fue real, se tuvo que haber perdido algunos gramos en el proceso. Entonces, si vamos a la resolución, bueno, aquí la cuestión es que primero hay que balancear, ¿verdad? Ya está balanceado aquí. Acuérdense que es lo primero que hay que hacer antes de analizar cualquier otra cosa. Y entonces lo único que hemos colocado es un 5 para el calcio metálico, y un 5 para el óxido de calcio también, porque hay 5 oxígenos del lado de los reactivos, pero había solo uno en el lado de los productos. Y al final un 2 en el vanadio para que quede equilibrado con el óxido de vanadio de la izquierda. Dice el ejercicio que ocupamos 1.96 por 10 a la 3 gramos de calcio metálico y 1.54 por 10 a la 3 gramos de óxido de vanadio. Entonces, es óxido de vanadio 5 Entonces, lo que implica es el mismo procedimiento de identificación del reactivo limitante. O sea, si solo dependiera del calcio, ¿cuánto producto voy a generar? Si solo depende del óxido de vanadio, ¿cuánto producto voy a generar? Voy a hacer dos procesos igual que el anterior.
Entonces, veamos. Y esto. Voy a tomar el primer valor. 1960, 1.96 por 10 a la 3, ¿verdad? Entonces estamos hablando del mismo número. Entonces, lo que voy a hacer es que estos gramos lo voy a pasar a mol. Acuérdense que solo en unidades de mol es que yo puedo pasarlo a otra sustancia. Entonces, vamos a la tabla. Usted sabe que un mol de calcio tiene un valor de 40 gramos de calcio según la tabla. Con esto eliminamos gramos con gramos y ya nos queda en mol. Una vez que ya lo tengo en mol, tengo que ir a hacer estequiometría. Miren. 5 mol de calcio me producen ¿cuánto de vanadio? 2 moles de vanadio. Acuérdense, 5 mol de calcio me generan 2 de vanadio. Entonces, ese sería mi próximo factor de conversión. Vean, 5 de calcio, 5 mol de calcio, según esto, me están generando 2 de vanadio. Lo he sacado de la ecuación. Entonces, mi resultado es 19.6. Eso salió de 1960 por 1 entre 40 por 2 entre 5. Todo eso me tiene que dar 19.6 mol de vanadio. Sí, vamos bien, ¿verdad? Chévere. Lo apartamos, lo reservamos y vamos a hacer lo mismo para el óxido de vanadio ahora. Entonces, vamos al siguiente. 1540, que es 1.54 por 10 a la 3 gramos. 1540. Lo vamos a pasar a mol. Entonces sacamos la masa molecular del óxido de vanadio. Y la masa molecular equivale a un mol, ¿verdad? Un mol de óxido de vanadio equivale a 181.9 gramos de óxido de vanadio. ¿De dónde saqué ese 181.9? De la masa molecular de la sustancia, o sea, la masa del vanadio por 2, la masa del oxígeno por 5 y luego lo sumo todo. Luego sumar eso, 181.9, ¿sí? Por eso es importante tener también la tabla a la mano para ubicarse más o menos de cuánto podría salirme la masa molecular. Ya, yo la tengo en 181.9 y aquí sería eliminar gramo con gramo y me queda mol, ¿verdad? Me quedaría mol. Ahora que ya lo tengo en mol, ¿qué prosigue? Usa la estequiometría. Como ahora ya estoy analizando óxido de vanadio, me voy al óxido de vanadio. ¿Cuántos moles dice la ecuación que estoy usando de óxido de vanadio? ¿Cuántos? ¿Cuántos moles? 1. Vean, el coeficiente es 1, no se escribe, ¿verdad? Es 1. Muy bien, entonces un mol de óxido de vanadio genera ¿cuántos de vanadio? ¿Cuántos de vanadio? Pues los mismos 2. ¿Sí? Eso, los mismos dos. Entonces, vamos otra vez y entonces colocamos. Ya, la estequiometría dice que un mol de óxido de vanadio me está generando 2 de vanadio. ¿Sí? Ahí están los 2 de vanadio por el mol de óxido de vanadio que está acá. Entonces esto sería 1540 por 1 entre 181.9 por 2 entre 1. Esto me da un resultado de 16.9 mol de vanadio. Haciendo la primera pausa aquí en este ejercicio, quiero aclarar una cosa por si se les está pasando por la mente la situación siguiente. Mire, pero yo veo que el producto aquí es óxido de calcio. ¿Y por qué no lo está tomando en cuenta, sino que está tomando el vanadio en lugar de este? Porque en el ejercicio anterior tomamos el primero, porque ahora no. Porque según el enunciado del ejercicio, decía que este era el proceso para formar vanadio. Entonces decía que cuál iba a ser el rendimiento porcentual en la elaboración de vanadio o en la obtención de vanadio. Entonces, por eso yo me estoy enfocando al vanadio. Lo estoy aclarando porque siempre el enunciado le va a decir a cuál producto le tengo que hacer caso. Si el enunciado me hubiera dicho óxido de calcio, estuviéramos analizándolo para óxido de calcio, no para vanadio, porque el que nos interesa ahorita es el vanadio. Chévere. Aclarado ese punto, vemos las cantidades. Si solo dependiera del calcio, se generarían 19.6 mol de vanadio. Pero si solo dependiera del óxido de vanadio, nos genera 16.9 mol. Entonces, pregunto yo, ¿quién es el reactivo limitante? A ver. El óxido de vanadio.
El óxido de vanadio, correcto, porque genera 16.9 nada más, o sea, genera menos que el 19.6. Entonces, a partir de ese momento, nos vamos a enfocar en el 16.9 que me genera el óxido de vanadio, que es el reactivo limitante. Entonces, lo tomamos, lo ponemos abajo y lo vamos a hacer la conversión. ¿A qué? A gramo. Acuérdense que necesitamos convertirlo a gramo para poderlo procesar. Sobre todo porque el rendimiento porcentual se analiza en gramo, no se analiza en mol. Entonces lo pasamos a mol, lo pasamos a gramo, perdón, con la masa molecular, según la tabla, 50.9 gramos de vanadio equivalen a un mol, según la tabla. Entonces, mol de vanadio se va con mol de vanadio y esto sería 16.9, perdón, 16.9 mol de vanadio por 50.9. Esto me va a dar 860.9 gramos de vanadio, ¿sí? 800.9 gramos. Si comparamos con el dato inicial que me dieron, que habían obtenido de forma experimental, noten ustedes que tenemos un poco más de 50 gramos extra aquí que en el dato que nos han dado. ¿Por qué razón dije yo que iba a ser mayor el que obtuviéramos? Porque como este es teórico, este no considera pérdida alguna por el proceso experimental. En cambio, el que nos están dando en el enunciado ya se considera la pérdida por la elaboración. Entonces ya tenemos esto, que es es la cantidad de producto que se va a formar, pero teóricamente también tiene otro nombre. ¿Con qué otro nombre vamos a conocer la cantidad de producto que se forma? Lo vamos a conocer como rendimiento teórico. Este es mi rendimiento teórico. Siempre que ustedes hagan la identificación de reactivo limitante y ya lo pasaron a gramo, ese dato se llama también rendimiento teórico. Entonces lo vamos a usar para el proceso de rendimiento porcentual. Fíjense bien, vamos a pasar al otro proceso. La fórmula para encontrar el rendimiento porcentual o rendimiento de una reacción es dividir el rendimiento real entre el rendimiento teórico y multiplicarlo por 100. ¿Cuál es el rendimiento real? El que me dieron al inicio, que me dijeron si obtuvieron tantos gramos en el proceso experimental. Ese es el rendimiento real, el que yo hago. ¿Y cuál es el rendimiento teórico? Aquel rendimiento que lo calculo teóricamente a partir de la identificación del reactivo limitante. Es así. Es el mismo proceso que encontrar reactivo limitante, les dije al principio. Entonces ya tengo esos dos valores, los dos tienen que estar en gramo, acuérdense de eso, es una condición, tienen que estar en gramo. Y entonces ya solo voy a proceder a sustituir. Entonces el rendimiento porcentual sería 803 gramos de vanadio, que es el rendimiento real. Mire, ¿y de dónde sacó eso? ¿Cómo lo obtuvo? Bueno, esto estaba en el enunciado, esto me lo daban ya. Decía, se obtienen 803 gramos en el proceso experimental. Decía, entonces esto solo lo tengo que ir a poner. El rendimiento real, acuérdense, solo se coloca porque se lo tienen que dar. O la opción 2 es que usted vaya al laboratorio y lo haga, pero dijimos que el proceso experimental no lo vamos a poder hacer. Entonces, 803 gramos de vanadio, que es equivalente al rendimiento real. Rendimiento teórico, 860.9 gramos de vanadio, que es lo que acabamos de obtener nosotros en el cálculo estequiométrico, que vean que siempre va a ser mayor el rendimiento teórico que el rendimiento real. Eso siempre va a ser así. Pueden llegar a ser iguales, pero no puede ser mayor el rendimiento real que el rendimiento teórico. Entonces, esto se multiplica por 100. Entonces, esta división me da 0.93, lo multiplico por 100 y el rendimiento porcentual final tiene que quedar en 93.3. De acuerdo a la eficiencia de una reacción, las reacciones que están en un buen porcentaje, en un buen promedio, se estiman entre el 85% de rendimiento hacia arriba. Esta nos está dando un 93.3. Quiere decir que estamos en un rango adecuado. Es un buen rango. Podemos considerar que el procedimiento con el que se obtuvo esta reacción es ¿cómo se llama? Efectivo y no genera mayor pérdida. Es un 93.3. Estamos hablando de aproximadamente ¿cómo se llama? Un 6% un poco más de 6% de pérdida nada más. Entonces estamos bajo
bajo un rango bastante adecuado. Bueno, y es así como se saca el rendimiento porcentual de una reacción para ver si es efectivo el proceso o no. A ver, ¿hay preguntas? ¿Hay preguntas? 22, 23. 4. Bueno, según el... Bueno. No, estamos bien. Bueno, ¿hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a ir cerrando aquí. A ver, todavía no se me van a desconectar. Pero bueno, no hay preguntas. Vamos a cerrar esta grabación para que quede hasta ahí. Insisto, para que no vaya a quedar cortada la clase. Bueno, creo que no.